Hola amigos de YouTube, vamos a ver hoy algo que quizás no le damos la importancia que tiene y vamos a ver por detrás de lo que se esconde en lo que experimentamos diariamente, que es el sonido. Yo haría una comparación ya de entrada, así como en fotografía el tema de la luz es la clave para el manejo de una buena fotografía. En el sonido, la clave del manejo de un buen sonido está relacionado directamente con las frecuencias que se manejan. Propongo algunos puntos para tocar, digamos, esto es muy superficial, es simplemente hacer un juntate de todo para dar un pantallazo de lo que hay detrás del sonido. Entonces lo que propongo es ver la física natural del sonido, la señal eléctrica, el procesamiento analógico, los filtros y señal digital. Con respecto a lo que es física natural, digamos, el ser humano se comunica por medio de la voz, que es generando una variación en la presión del aire, ¿sí? Lo que hace justamente el sonido que emite el ser humano o los ruidos que escuchamos son variaciones de la presión en el aire. Ahí tenemos algo ya inmediato, que por ejemplo en el vacío el sonido no se puede propagar porque no se puede producir esa variación mecánica de la presión en el aire. Esa variación sale desde un emisor, digamos, y llega a un receptor. Ese receptor puede ser otra persona que lo escucha, hacemos unas grandes orejas, o puede ser un dispositivo que luego veremos es un micrófono que transformará esa variación de presión que son mecánicas en variaciones eléctricas. Con respecto a la física natural, el oído del ser humano tiene una limitación en cuanto a lo que es capaz de captar en frecuencias. Se dice que el oído humano puede captar en oídos en buen estado y muy agudizados entre 20 Hz y 18.000 Hz. Este ancho de banda de frecuencias capaces de ser escuchadas por el ser humano varía con la edad, varía con el estado, con la salud, varía con el estado del oído, si ha sido muy castigado. El oído, digamos, es un órgano que cuando uno lo maltrata, porque escucha sonidos a muy alto volumen, muy amplificados, se termina dañando los pelitos que están adentro, no los pelos del oído, sino lo que componen ya la parte interna del oído, se terminan dañando y no son en general, digamos, si se hace en forma permanente dicho abuso, recuperable. Entonces termina perdiéndose la capacidad auditiva. Y lo que yo antes escuchaba en volumen 3, por decirlo, voy a necesitar volumen 6 porque voy perdiendo esa capacidad auditiva. Con respecto entonces a las frecuencias que hace, digamos, a distintos tonos, yo escucho, digamos, una frecuencia está relacionada con los tonos, y cuanto más viejito me pongo, menos tonos soy capaz de escuchar, ¿sí? Entonces es como que pierdo también la gama de tonos que puedo ser capaz de escuchar, de percibir. Hay animales que tienen un rango de frecuencia
más alto que el ser humano. No lo sé ahora, pero sé que son distintos y más altos. Por ejemplo, el de los caballos, el de los perros, que dicen, escuchan, digamos, temblores o cosas que están por pasar con antelación, porque hay indicaciones en la frecuencia que les llega que el ser humano está limitado, lo puede escuchar y puede inferir que hay algún peligro. Entonces eso es a la física natural del sonido, es decir, la física natural es una onda de presión del sonido que se propaga a través de un material o de un gas, que en este caso, por ejemplo, es el aire, que la velocidad de propagación en ese medio va a depender justamente de la densidad del medio, y que es una variación mecánica que cuando tenemos vacío no se puede propagar. Hemos dicho la densidad del aire. Si por ejemplo tenemos las vías del tren, del ferrocarril, donde está funcionando el ferrocarril y viene el ferrocarril por esas vías, estamos a muchos kilómetros, supongamos a 3 kilómetros de donde está el tren, muy probablemente podamos percibir en las vías la vibración y el sonido de esa vibración antes de lo que llega el sonido del tren. Y eso es porque al ser el material por el que viaja esa perturbación mecánica, que son las vías de mayor densidad que el aire, la propagación de la onda acústica es más rápida que en el aire y llega antes, ¿sí? Entonces la física natural del sonido es algo que hace mención básicamente a cómo sale a las frecuencias audibles del ser humano y a que, digamos, no es fija, sino que depende de factores de edad, salud, estado del oído, y que en algunos otros animales lo que hace es cambiar ese ancho de banda, como se dice, de frecuencias, ¿sí? Después vamos a ver en la parte eléctrica el tema de filtros, lo vamos a mencionar, porque el ancho de banda puede ser filtrado y es una de las formas que se usa para mejorar la calidad, separando lo que uno quiere escuchar de lo que no quiere escuchar por medio de filtros. Vamos entonces ahora a lo que es el punto 2, que sería el tema de las señales eléctricas que no son naturales con respecto al sonido. Digamos, cuando yo emito un sonido, esto es una propagación mecánica. Llegará a mi micrófono y en el micrófono lo hacemos científicamente transformarse en una señal eléctrica. Este es un micrófono con un cable, o en realidad tiene dos cables de señal, uno un neutro y otro uno de señal, donde la señal mecánica internamente hace producir cambios que se transforman en cambios eléctricos, ¿sí? Yo pongo una cajita acá que se va a llamar amplificador, porque en general estas señales son muy bajitas, y yo acá si grafico, si se acuerdan de las secundarias, las gráficas de la función f de t en función del tiempo, el sonido, si lo mido acá con un voltímetro y llamo a eso f de t, voy a tener que varía, es una cuestión que varía en el tiempo. Desde nuestra señal, que variaba mecánicamente en el espacio
en el aire a nuestra señal eléctrica, tuvo que intervenir un dispositivo que en este caso le llamamos micrófono, y lo que hace es transformar justamente esas variaciones mecánicas que se le produce internamente al micrófono en variaciones eléctricas, y son las que se tratan en los equipos de música. Es decir, ya en un equipo de música, un amplificador o una radio que lo transmito a distancia, etc., ya me manejo con señales eléctricas, ¿sí? Y si vemos cómo varía esa señal eléctrica en función del tiempo, de acuerdo a la amplitud que tiene, digamos, el volumen del sonido que estoy emitiendo y el rango de frecuencias del emisor, es decir, puede ser alguien que emita su voz en un rango muy amplio de frecuencias, que va a ocupar, digamos, la parte audible de nuestro oído. Puede ser más, puede ser menos. Lo que sí, bueno, en estos amplificadores son calculados para rangos que van de 20 Hz a 20.000 Hz o 18.000 Hz, porque rangos más altos o más bajos carecen de sentido para el ser humano. Entonces no tiene sentido amplificar para después volverlo de señal eléctrica a transformarlo en señal acústica, es decir, pasamos de un proceso de señal acústica, que es una variación mecánica de presión en el espacio, a una señal eléctrica, y lo podemos volver a pasar de señal eléctrica por medio de esto que se llama parlante a señal acústica, ¿sí? Es decir, que en el medio podríamos almacenar, podríamos transmitir radialmente esta señal y hacerla llegar a muy alta distancia como las emisoras de AM, o aplicar distintos procesos de filtrado. Entonces la señal eléctrica lo que me permite básicamente es poder transformar, mejorando, procesando, guardando, transmitiendo esa señal eléctrica a través de distintos medios de lo que fue la señal acústica, y esa señal acústica que se hizo eléctrica la podemos volver a señal acústica con una característica, seguramente va a ser distinta a la original, ¿sí? Porque conservar todas las frecuencias y eso va a ser muy complicado y no tiene sentido tampoco. Pero también puede ser más orientada a lo que buscamos. Por ejemplo, si acá en mi señal acústica tenía la señal de la voz de un gran cantante y un ruido de toda la muchedumbre que se sumaba a esa señal, yo puedo aplicar filtros en mi proceso electrónico, eléctrico, tal de que la señal final salga con un poquito distinto en frecuencia, pero sin el ruido de esa muchedumbre que me metía cuando estaba produciendo el evento. Entonces, gracias a los procedimientos, a los procesos eléctricos, electrónicos que se le pueden hacer a la señal, se puede mejorar, se puede procesar, se puede cambiar esa señal. Eso, pasamos de un mundo mecánico a un mundo eléctrico. Dijimos que en el vacío es, si es la Tierra, vamos más allá de la zona de la capa de ozono y todo eso, acá está América, digamos, acá ya hay vacío, no hay nada.
Entonces una señal acústica acá no podría pasar, ¿sí? Pero si nosotros quisiéramos que en la Luna nuestro astronauta escuche música o comunicarnos con él para hablar, a ver qué está haciendo, lo podemos hacer con una transmisión electromagnética, porque las señales electromagnéticas sí pueden viajar a través del vacío. Entonces, hemos sorteado, si se quiere, para viajar a otros planetas, el tema de la limitación física del vacío para llegar a otros mundos con el sonido, ¿sí? La señal electromagnética puede viajar a través del vacío y yo a la señal electromagnética la puedo procesar de tal forma de darle la forma de mi señal acústica y la recupero como una señal acústica, escuchándola a través de vuelta de un parlante. Procesamientos analógicos, y me refiero a analógicos porque los digitales son un poco diferentes, si bien el concepto es el mismo. En una señal que es algo que se quiere mejorar, si nosotros vemos, digamos, una señal ya eléctrica que le hemos transformado de acústica a eléctrica, analógica se refiere a que en cada instante de tiempo tiene un valor distinto que está definido por esa transformación que hicimos, ¿sí? Y nos permite, digamos, recuperar esa señal en forma de sonido como variación de presión. Después vamos a ver qué pasa con la digital, porque recuerden que lo digital es tomar muestras, pero en tiempo fijo. Es decir, acá tomo muestras para cualquier tiempo que tome una muestra, voy a tener una señal distinta, que es producto de lo que tenemos en nuestros capacitores, nuestras bobinas, nuestro micrófono, nuestro parlante. Mientras que en la digital, esta señal que era analógica ya deja de seguir una forma tan perfecta y hay como escaloncitos, digamos, que van siguiendo la señal. Por eso es señal digital. Y en cada tiempo, digamos, es donde hace ese muestreo. Pero no nos vamos a adelantar con el tema de señales digitales. Simplemente mencionamos de que esa es la diferencia. El procesamiento en analógico hace referencia a que podemos tener distintos tipos de filtro de grado 1, grado 2, de tal de que nuestra señal eléctrica de entrada a este filtro, es decir, recuerden que si tenemos una señal, metemos con respecto a una referencia la misma y obtenemos una salida. Este filtro, esto es una inductancia y esto es un capacitor, cuando la señal es analógica, está actuando de filtro de un polo, ¿sí? Y podemos tener varios filtros de estos pasivos así, en paralelo o en serie, que lo que hacen es aumentar o disminuir el tema del filtrado. Y acá entonces que nuestro procesamiento analógico es justamente para variarle a nuestra señal ancho de banda, ¿sí? Ancho de banda sacando frecuencias que no nos interesan, tal de mejorar la calidad de nuestro sonido. Frecuencias que no nos interesan porque el oído
lo percibe como ruido, que pueden ser frecuencias o que son productos del ruido. Por ejemplo, cuando alguien habla por un micrófono, las frecuencias que están debajo de 80 Hz en general hacen referencia a las frecuencias que se produce por la señal, por la respiración humana. Es decir, el sonido de la respiración humana tiene una frecuencia por debajo de los 80 Hz. Entonces, si nosotros ponemos a nuestro micrófono un amplificador, se le pone siempre, porque es tan chiquita la señal eléctrica que se genera acá, que en general se la quiere amplificar a un valor más alto para procesarla. Y acá ponemos nuestros filtros. Filtros que pueden ser pasabajo, pasabanda o pasalto. Nosotros hicimos referencia a que la fotografía, que la clave de la fotografía es el manejo de la luz. La clave del sonido es el manejo de las frecuencias. Y el filtro lo que hace es manejar esa frecuencia. Filtro pasa bajo, filtro pasa banda, filtro pasa alto. Es una clasificación muy rápida de lo que podemos encontrar y que nos pueden ser de interés. Una gráfica sería, por ejemplo, para un filtro pasa bajo, si acá graficamos las frecuencias de la señal con respecto a la amplitud, estos filtros pasa bajo lo que hacen es, a partir de una determinada frecuencia, de acá para allá, atenúa muchísimo a la señal. Es decir, saca las frecuencias por encima de FC, de la frecuencia de corte. Un filtro pasabanda sería a partir de una cierta frecuencia, puede ser distinta que la anterior, puedo estar queriendo cosas distintas, una frecuencia F1 y una frecuencia F2, dejar pasar mi sonido, pero lo que sea por debajo de esa frecuencia quiero que me lo elimine, y lo que sea por arriba quiero que me lo elimine. Y lo mismo para un filtro pasa alto, es decir, me puede llegar a interesar de los sonidos que están por encima de una determinada frecuencia FA. Entonces, lo que está encima de esa frecuencia me lo deja pasar y lo que está debajo no me lo deja pasar. Ahora, lo deja pasar, digamos, acá estamos pretendiendo mostrar la amplitud de lo que deja pasar el filtro, lo que voy a tener a la salida, con respecto a lo que tengo en la entrada. Lo que hace el filtro en negro, el filtro en rojo o el filtro en azul es, a partir de esas frecuencias, imponer una atenuación que depende de los polos del filtro que usemos. Cuanto más polos tenga, esta pendiente va a ser más abrupta, es decir, pendiente, acá vamos a graficar esto puede ser algo suave y que a partir de esta frecuencia me deje pasar también esta frecuencia con una amplitud más chica y así sucesivamente, o puede ser muy brusco, es decir, que a partir de una cierta frecuencia abruptamente me elimine
la frecuencia es más alta a partir de ahí. Es decir, la cantidad de polos del filtro está relacionada justamente con la capacidad del filtro de eliminar frecuencias, ¿sí? Tampoco hay que hacer abuso de la cantidad de polos. Es todo un estudio delicado por el tema de que también me va a deformar las frecuencias próximas al lugar donde está la frecuencia de corte, que puede llegar a ser de interés. Entonces nos tendríamos que ir un poquito más allá para que no la afecte. Esto es filtros, frecuencia. ¿Y por qué es así? Digamos, acá estoy con señal digital, en realidad no estamos hablando de señal digital, sino todavía de procesamiento analógico, ¿cierto? Quedó el cartelito. ¿Por qué juego con las frecuencias? ¿Por qué juego con las frecuencias? Cuando tenemos una onda sonora, dijimos que esto es una señal acústica que llevada de un micrófono a un cable pasa a ser una señal eléctrica. Esto en el tiempo, ¿cierto? Varía en el tiempo. Ahora, para señales periódicas, es decir, señales que se repiten con cualquier forma de onda, una cuadrada o lo que sea, un tal Fourier, periódica es que se repite, ¿no? Se repite en el tiempo. Un tal Fourier descubrió que se puede descomponer esta señal f de t como una sumatoria de frecuencias, de distintas frecuencias periódicas, sinusoidales y cosenoidales, coseno y seno, para graficar esta forma de onda. En definitiva, cualquier señal acústica pasada a señal eléctrica se puede descomponer, digamos, la señal eléctrica, de tal forma de expresarlo como una serie de suma de distintas constantes que multiplican al seno y al coseno de una frecuencia que va variando en el tiempo, y ese es nuestro componente de frecuencia, ¿sí? Esto es muy larga esta serie. Básicamente lo que les quiero decir es que entonces una señal acústica, luego eléctrica, se puede descomponer por la serie de Fourier, si esto es f de t, como una suma de constantes por el seno y el coseno de frecuencias distintas, ¿sí? Frecuencias distintas me refiero a las señales sinusoidales, seno y coseno, que en el tiempo varían. Esta sería el coseno, perdón, este es el seno, la función seno de t, y este es el coseno de t, donde empieza en 1, están como desfasadas, ¿sí? Y gracias, digamos, a esta posibilidad de que se pueden descomponer cualquier señal como una sumatoria del seno y el coseno de distinta función, de distintas frecuencias, es que podemos filtrarlo, ¿sí? Porque nosotros con los filtros podemos decirle, a partir de tal frecuencia,
esto se queda en la cajita, no pasa para allá, pasa lo que está dejando pasar el filtro. Ahora vamos a hacer mención a la señal digital y a la frecuencia de muestreo de la señal digital, que a veces escuchan que es 8 kHz de muestreo, 16 kHz, 32 kHz, 64 kHz. Y acá quiero recordar a un muchacho que es Nyquist con su teoría, que lo que dijo que el ancho o la frecuencia de salida de cualquier sistema digital ideal va a ser a lo sumo la mitad de la frecuencia de muestreo. Es decir, si yo mi sistema muestrea en digital, ¿sí?, con 8 kHz, mi ancho de banda ideal va a ser, voy a llegar hasta 4000 Hz. El parlantito de salida no va a emitir sonidos de más de 4000 Hz. Si yo tengo 64 kHz, podría llegar hasta 32 kHz de salida, es decir, 32.000 Hz, lo cual mi oído llega hasta 20.000 Hz, así que estamos bien. ¿Por qué? Porque Nyquist habla de una situación ideal, es decir, hay otras muchas pérdidas que acá no se tienen en cuenta, pero ya sabemos que si mi sistema muestrea a 16 kHz, nunca mi ancho de banda de salida va a ser más de 8 kHz, es decir, de 8000 Hz. Entonces no me engañen con la calidad del equipo cuando me dicen, sí, es un equipo de amplísima calidad, y vos ves que la frecuencia de muestreo es, por ejemplo, de 16 kHz. No, olvídate. El ancho de banda es menos de lo que vos podrías escuchar seguramente. ¿Y qué es la parte digital? ¿Qué es esta frecuencia de muestreo? Bueno, cuando nuestra señal está como señal eléctrica en el parlantito, estaba así, toda continua. Lo que hace, digamos, la digital es, en tiempos fijos, por ejemplo, acá en cada rayita, perdón, en cada rayita, acá, toma el valor de lo que lee esa señal, ¿sí? Acá dice, no sé, 1,1, mientras que acá en esta dice el valor es 1,103 y acá 1,0, no sé, 29 y así sucesivamente. Ahora yo les pregunto, eso es lo que almacena, digamos, en algún lugar lo almacena, en el disco o en lo que sea, lo almacena. Yo le pregunto cuánto es el valor del medio. Bueno, esa información no la tiene el sistema digital porque no lo toma en valores continuos, lo toma en valores discretos, es decir, en tiempos discretos, que son las rayitas rojas. Vos me decís, bueno, está bien, lo toma en tiempos discretos, pero fíjate que son tan próximos los tiempos que si bien no tengo el azul, lo que hago es interpolar y digo un valor intermedio entre los dos extremos y ese es el valor que me da. Pero ahí estoy perdiendo fidelidad del sonido y la pierdo en la medida en que mi frecuencia de muestreo es más baja. Cuanto más alta es, yo estoy juntando estos intervalos y menos va a ser lo que yo tenga que adivinar cuánto es ese valor. ¿Está bien? Por un lado eso.
Y por otro lado también este 1,01, 1,029. Porque esto no es tan así, digamos. En digital, el valor para la amplitud también da saltitos. No es que toma cualquier valor. Si yo, por ejemplo, tengo en este punto esta señal, lo hagamos con otro color, tengo en este punto esta señal que me cae acá, en digital me va a tomar este valor o me va a tomar este valor. No me va a decir que es exactamente este valor. Va a interpolar, es decir, va a decir, bueno, acá le digo que es este valor. Ok, bueno, eso hace también a la calidad del sonido y eso hace a la cantidad de bits de la amplitud, ¿sí? Si yo trabajo con 8 bits, digamos, puedo tener, creo que son 256 números distintos. Es decir, si mi señal tope son 5 volts, yo puedo discriminar, darme cuenta entre saltito y saltito, 5 volts dividido 256. ¿Sí? Es decir, que serían no sé cuántos milivolts. El punto es que no es infinito. Ahora, si yo en vez de 8 bits tengo 16 bits, mi palabra es de 16 bits, y este numerito ya es más grande, ya en vez de 256 pasa, no me acuerdo cuánto, a bastante más. Esto es 2 a la 16, ¿sí? Y si es de 32 bits, es mucho más. Es decir, que también la calidad del sonido depende de la capacidad de ese equipo para almacenar esta información. Antes, las cintas con las que escuchábamos el pasacassette era analógica, grababa la señal en forma continua. Actualmente, en las computadoras, en los discos, en los USB, etc., es digital y lo que hace es trabajar con 32 bits o 16 bits, 8 bits es de muy baja calidad, es de baja calidad, pero les digo que hay oídos que no hacen la diferencia, no se dan cuenta, y a frecuencias de cuanto menos espacio quiero ocupar en el disco, le bajo la frecuencia, le bajo la cantidad de bits con el que diferencio la amplitud y tengo menos necesidad de disco. Cuanto más disco, digamos, cuanto más calidad quiero tener, aumento la frecuencia y aumento la cantidad de bits que uso para guardar esa palabra. Esto entonces es un poco un repaso de la física del sonido y de cómo fue la historia de pasar del sonido en el que el ser humano se comunicaba solamente por medio del aire con otra persona, a la posibilidad de procesar esa señal eléctrica, poder transmitirla incluso afuera del espacio, afuera de la atmósfera terrestre, y como es actualmente, digamos, con los medios digitales, para poder guardarla en una computadora, un disco rígido. No lo tomen como algo profundo, es algo para que simplemente cuando le den el encendido a la radio sepan de qué están hablando o por qué los animales dicen que escuchan las cosas antes de que el ser humano, y bueno, hace un poco a la frecuencia del sonido que ellos son capaces de escuchar, algunos animales. Espero que les haya servido. Muchas gracias por escuchar.